Hola, ¿qué tal a todos? Nosotros somos el grupo número 6 y hoy le venimos con un tema bastante interesante que es el tratamiento digital de la señal de voz. Bueno, los integrantes ya nos presentamos en el podcast anterior, pero bueno, básicamente está compuesto por mi persona, Iván Aravena, José Rondón, Kevin Flores y Jesús Serrano. Y, y bueno, hoy vamos con un tema bastante interesante. Básicamente lo que vamos a ver hoy va a ser lo siguiente. Vamos a pasar desde lo que es el tratamiento digital de una señal de voz y hasta las tendencias, ¿no? Y obviamente pasando por unas conclusiones. Eh, Bien, vamos a definir qué es el tratamiento digital de la señal de voz. Como ya hemos mencionado anteriormente, el tratamiento digital de la señal de voz es una disciplina que se ocupa de manipular las señales de audio provenientes de la voz humana mediante técnicas computacionales. Este proceso se da a través de una serie de etapas, que son cuatro. La primera de estas es la adquisición, que básicamente se encarga de la conversión de las ondas sonoras, que son de carácter análogo, en una señal digital a través de un micrófono y una tarjeta de audio o de sonido. Después pasamos a lo que es el procesamiento, que es básicamente la aplicación de algoritmos para modificar las características de la señal, como es el volumen, el tono, la eliminación de ruidos, etcétera. Después pasaremos a la parte del análisis, que básicamente consiste en la extracción de información relevante de la señal, como la identificación del hablante, el contenido lingüístico o incluso las emociones. Y por último tendríamos la parte de síntesis, que básicamente es la creación de señales de voz artificiales, como en los sintetizadores de voz o en la generación de música. Ahora vamos a el por qué nosotros tenemos que digitalizar una señal de voz. Bueno, básicamente tenemos tres beneficios al hacer esto. Eh, Obviamente, estos tres beneficios nos ofrecen unas ventajas significativas. La primera de estas es la flexibilidad. Esta permite realizar una amplia gama de operaciones sobre la señal, como filtrado, ecualización, codificación, decodificación, eh, entre otras. También tenemos el almacenamiento eficiente, que básicamente la representación digital ocupa menos espacio que la análoga, facilitando su almacenamiento en dispositivos digitales, esto gracias a la compresión. Y tenemos la transmisión a largas distancias. Básicamente las señales digitales pueden transmitirse a través de redes digitales sin pérdida de calidad. O sea, podemos transmitirlos a través de la red de redes o el Internet. Eh, Vamos ahora con lo que son las importancias y las aplicaciones. El tratamiento digital de la señal de voz ha evolucionado en numerosos campos, entre los que podemos destacar todos los que están ilustrados en lámina. Básicamente, en la parte de las comunicaciones, tenemos la parte de la telefonía, que básicamente la codificación de voz es utilizada para reducir el ancho de banda, la cancelación de eco y la supresión de ruido. En la radiodifusión, la transmisión de audio digital de alta calidad y radiodifusión por internet. Y en las conferencias, bueno, básicamente los sistemas de videoconferencia con procesamiento de audio avanzado. Y tenemos también lo que es la parte del reconocimiento de la voz. Básicamente esto es utilizado en los asistentes virtuales para una interacción natural con los equipos electrónicos a través de comando de voz. Este puede ser Alexa, Siri, entre otras. Y bueno, los sistemas de control por voz, control de equipos industriales y domésticos mediante comandos verbales. La transcripción automática, que básicamente es la conversión de audio a texto para el subtitulado, generación de documentos e incluso el análisis de los contenidos. Tenemos también lo que es la síntesis de voz, que básicamente tenemos los textos a voz
Esto implica pues que la lectura de textos por ordenador para personas con discapacidad visual o para aplicaciones de accesibilidad en general. Tenemos la generación de música, que es la creación de música a partir de señales de voz. En la parte de biomedicina podemos encontrar dos ramas interesantes. Una de estas es el análisis de voz para diagnóstico, utilizado para la detección de enfermedades como el Parkinson o el cáncer de laringe a través de cambios de voz. Y también las prótesis vocales, que básicamente implica el desarrollo de prótesis artificiales para personas que han perdido la voz. Y por último tenemos la parte del entretenimiento, que básicamente tenemos dos ramas. Una de estas es la edición del audio. Básicamente consiste en mejorar la calidad del sonido en las grabaciones. Podemos hacer una creación de efectos especiales y bueno, obviamente la mezcla del audio. También tenemos la parte de la realidad virtual y aumentada, que básicamente consiste en la creación de experiencias inmersivas con audio espacializado. Básicamente, esta es la importancia y las aplicaciones que tienen el tratamiento de voz digital. Ahora los dejaré con mi compañero Jesús, que mostrará un poco de las etapas del procesamiento. Ok, bueno, con respecto a las etapas del procesamiento de la voz, tenemos como que estas tres secciones principales que son los fundamentos básicamente de todo lo que hemos estado hablando aquí, bueno, lo que ha estado hablando Iván y lo que hablarán el resto de los muchachos, que básicamente consiste en la conversión analógico-digital, la representación digital de la señal y las características de la señal de voz. En lo que respecta a la conversión analógico-digital, que es muestreo, cuantificación y codificación, es, pues bueno, un proceso fundamental en nuestra área, las telecomunicaciones y en la electrónica, porque nos permite que las señales analógicas, sonido e imágenes, sean procesadas y almacenadas por todos los dispositivos digitales, como computadoras, teléfonos móviles, consolas y un etc. Para la parte de la representación digital de la señal, que es bits y frecuencia de muestreo, se logra mediante la toma de muestras a intervalos regulares. Esto quiere decir que toda esta información va a pasar por un proceso que a posterior va a ser almacenado de manera digital. Y con las características de la señal de voz, que frecuencia, la frecuencia fundamental, que también se puede llamar pitch, es la frecuencia más baja de una onda periódica y la podemos percibir como el tono de voz, básicamente. Lo que respecta a las formantes, que son los picos de resonancia en todo el espectro de frecuencias de voz, que se producen debido a la resonancia de las cavidades del tracto vocal del ser humano. Y por último, la envolvente. Ya cuando pasamos como los fundamentos, básicamente entramos a las etapas del procesamiento digital. Ya aquí entramos en materia y pues bueno, se divide en distintas secciones. En lo que respecta a la adquisición, está la captura, el muestreo y la cuantización. Para la parte de la captura, la señal de voz analógica es capturada por un dispositivo, en este caso un micrófono, y todas las vibraciones en nuestra señal de voz pasa el proceso del todo lo que habla la persona a la señal eléctrica. Ya en la parte del muestreo, la señal se convierte en una señal digital y para la parte de la cuantización, todas esas muestras se le asigna un valor numérico que es finito y eso convierte la amplitud de la señal en valores discretos. Para la parte del procesamiento, en filtrado, ventaneo y normalización, que son ya conceptos que en estas alturas conocemos bastante bien. Para la parte del análisis, pues bueno, hablamos acá un poco de la transformada de Fourier, que es para descomponer la señal en sus componentes de frecuencia. Y esto permite analizar todo el contenido espectral de la voz. Para el análisis espectral, básicamente lo utilizamos para extraer las características relacionadas con la forma del tracto vocal del ser humano. Y en el análisis de línea base se identifica la energía de fondo para mejorar la detección de todos estos eventos vocales. Lo que respecta al procesamiento,
Están la reducción de ruido, ecualización y la codificación. En la reducción de ruido, pues bueno, lo utilizamos, son técnicas que se utilizan frecuentemente para eliminar, bueno, digamos atenuar, sí, porque muchas veces no todo se puede eliminar, todo el ruido presente que está en la señal. Para la parte de la ecualización, se ajusta el espectro de frecuencia de la señal para compensar las características del canal de comunicación o del dispositivo de grabación. Y para la parte de la codificación, se comprime la señal para reducir su tamaño. Y pues bueno, esto nos da un sinfín de ventajas porque nos facilita el almacenamiento y la transmisión de todo esto. Para el reconocimiento de patrones, está la extracción de características y la clasificación. En la extracción de las características se extraen partes relevantes de la señal, como los formantes y la duración de los sonidos, algo súper importante. Y en la clasificación, pues bueno, utilizamos algunos algoritmos de clasificación para asignar esta señal a una categoría en específico. Y pues bueno, eso es realmente importante en esta parte. Y por último, para la síntesis está lo que respecta al modelado de la voz y la síntesis de voz a texto. Con el modelado de la voz podemos construir, bueno, se construyen muchos modelos matemáticos que representan todo lo que abarca al proceso de producción de la voz. Y en la síntesis de texto a voz generamos una señal de voz a partir de un tono escrito. Bueno, ahora yo voy a hablarle un poco acerca de algunas técnicas y herramientas utilizadas a la hora de hacer el tratamiento digital de la señal de voz, ya que nuestro compañero Jesús nos habló un poco acerca de cómo son las etapas del procesamiento de la señal, pero yo voy a mencionarles un poco más acerca de cómo se llevan a cabo esas etapas. Por ejemplo, una herramienta que es realmente útil es la transformada de Fourier, ya que ella nos permite ver el comportamiento de la señal en el espectro de la frecuencia, ya sea una señal periódica o no. Luego, también están los filtros digitales, como se dice acá, nos ayudan para el diseño y la implementación de nuestro sistema, ya que con nuestros filtros podemos capturar dicho ancho de banda, dicha frecuencia, es decir, como tener un rango bien preciso de la voz de la señal de la cual quiere ser capturada. Luego, hay algo muy interesante que es el aprendizaje automático, que son las redes neuronales SVM. Las redes neuronales son un método que usa la inteligencia artificial que enseña a las computadoras a procesar datos de una manera similar a como lo hace el cerebro. Realmente algo muy útil para que la información sea, como, ¿cómo decirlo?, sentirse como lo más realista posible. Luego, hay software especializado que se usa para, como decirlo, llevar una gestión de este proceso. Uno de ellos es MATLAB, un software que hemos utilizado realmente mucho a lo largo de la carrera, ya que es un software que nos permite realizar toda serie de operaciones matemáticas, hacer análisis de las señales, ya sea discretas o continuas, y el lenguaje de programación Python, el cual es un lenguaje de programación de alto nivel que su propósito general es crear aplicaciones, sitios web y realizar un análisis de datos. Luego, ¿cómo decirlo? Este tratamiento digital de la señal de voz presenta una serie de desafíos. Como todo proceso que quiera realizarse, no siempre logra mantenerse en una señal ideal. Por ejemplo, uno de los desafíos que presenta es el ruido y la distorsión. Por ejemplo, el ruido ambiental, los problemas en la transmisión y las limitaciones de los dispositivos pueden degradar la calidad de la señal, dificultando el procesamiento de la misma. Luego también está la variabilidad inter e intrahablante. ¿Esto qué quiere decir? Que cada persona tiene una voz única y esta puede variar dependiendo de factores como el estado de ánimo, la salud o el entorno acústico. También están los dialectos y los acentos, lo cual es algo que puede afectar la predicción de los sistemas de reconocimiento y síntesis de voz, ya que no es lo mismo el acento de una persona que procede de Venezuela, el acento de una persona que procede de México, una persona española, etcétera, etcétera. Luego también está el contexto y la semántica, es decir, entender el significado de las palabras y frases en un contexto específico es un desafío complejo que requiere modelos lingüísticos sofisticados, ya que, por ejemplo, está el banco, que es la institución de la cual se realizan transacciones, y está un banco de sentarse, y eso podría confundir
por ejemplo, al dispositivo que esté realizando el procesamiento de la información con qué realmente quería decir la persona que transmitió la información. Luego también están las emociones y la paralingüística. Esto quiere decir reconocer y sintetizar emociones a través de la voz. Es un área de investigación activa, al igual que análisis de características paralingüísticas como el tono, el ritmo y la intensidad. Luego, el último desafío podría ser la privacidad y la seguridad, ya que la recopilación y el procesamiento de datos de voz plantean importantes cuestiones éticas y legales relacionadas con la privacidad y la seguridad de la información. Esto quiere decir que, por ejemplo, ya que cuando uno procesa su señal de voz, al tener diversas muestras de tu voz, pueden hacerse lo que se ha hecho famoso actualmente, por ejemplo, las IAs que pueden imitar la voz de personas famosas y tener una conversación con ellas y realmente se escucha bastante realista. Luego están las tendencias, ya que a pesar de estos desafíos, el campo del tratamiento digital de la señal de voz está en constante evolución, impulsado por avances en diversas áreas. Una de ellas es el aprendizaje profundo. Esto quiere decir que las redes neuronales, como se mencionaba anteriormente, profundas han revolucionado el campo y estas permiten desarrollar modelos más precisos y robustos para el reconocimiento de voz, la síntesis y la traducción automática. Luego también está, como no, por supuesto, la inteligencia artificial, ya que esta se utiliza para crear sistemas más inteligentes y adaptivos, los cuales son capaces de aprender de forma continua y mejorar su rendimiento. También está el procesamiento del lenguaje natural o PLN. Los avances en el PLN permiten a las máquinas comprender mejor el lenguaje humano y a la vez realizar tareas como la traducción, la generación de texto y la respuesta a preguntas. Luego, también unido a lo que se mencionó de la inteligencia artificial, están los grandes modelos de lenguaje, modelos como GPT-3, los cuales han demostrado una capacidad impresionante para generar texto coherente y contextualmente relevante. También está el IoT o Internet de las Cosas y los dispositivos inteligentes, los cuales presentan una creciente adopción a la demanda de interfaces de voz naturales para poder controlar dispositivos domésticos y otros sistemas. También está la multimodalidad, ya que la integración de la voz con otras modalidades sensoriales como la visión y el tacto permite crear experiencias de usuarios más ricas y naturales. Esto, por ejemplo, en experiencias de realidad virtual. Y finalmente están las aplicaciones personalizadas. Por ejemplo, los sistemas de tratamiento de voz se están volviendo más personalizados, adaptándose a las preferencias y necesidades de cada individuo. Lo cual, si se une todo esto, realmente puede verse que el tratamiento digital de la señal de voz realmente nos ha traído bastante ventaja a nuestro mundo moderno, por decirlo de aquella forma. Por ahora lo dejo con mi compañero José, que les mencionará algunas otras cosas importantes. Sí, en conclusión podemos destacar que el tratamiento digital de las señales de voz no solo mejora la calidad de las comunicaciones, sino que también abre la puerta a innovaciones tecnológicas que transforman o transformaron la manera en que interactuamos con los dispositivos y entre nosotros. Como se mencionó antes, mejora la calidad del audio al reducir o atenuar el ruido, el eco y las distorsiones. Crea nuevas formas de comunicación como reconocimiento de voz, síntesis de habla y traducción automática. Permite el desarrollo de aplicaciones innovadoras como asistentes virtuales, audiolibros y videojuegos más inmersos. Entre los aspectos más relevantes se puede destacar un impacto en el futuro que implicaría una interacción más natural con la tecnología. La voz se convertirá en la interfaz principal para interactuar con dispositivos y sistemas, desde hogares inteligentes hasta vehículos autónomos. Y un ejemplo de esto serían ya las IA, en las que las nuevas actualizaciones te permiten comunicarte a través de la voz con con estas aplicaciones. También la mayor personalización. Los sistemas de reconocimiento de voz podrán adaptarse a las características individuales de cada usuario, ofreciendo experiencias más personalizadas y eficientes. Nuevas aplicaciones en salud, algo que mencionaba Iván. El análisis de la voz se utilizará para diagnosticar enfermedades, monitorear la salud mental y brindar terapias personalizadas. Y además de eso, el aumento de la productividad, la automatización de tareas mediante el reconocimiento de voz liberará a las personas para que se enfoquen en actividades más creativas y estratégicas, ¿no?
Y por último, nuevas formas de entretenimiento. La síntesis de voz permitirá crear experiencias de entretenimiento más inmersas y personalizadas. Pero además de esto, de estas implicaciones, como podemos observar, que son las que hablé anteriormente, en lo que podemos resumir y concluir sobre este tema, también existen consideraciones éticas que podemos tomar en cuenta, como lo habían mencionado antes, la privacidad, la recopilación y el almacenamiento de datos de voz plantean importantes preocupaciones sobre la privacidad. Algo fundamental es garantizar que los datos que se recolecten y utilicen se haga de manera ética y transparente. También están los sesgos. Los sistemas de reconocimiento de voz pueden perpetuar y amplificar los sesgos presentes en los datos de entrenamiento, lo que puede llevar a la discriminación, que era también lo que mencionábamos con el aprendizaje automatizado. También la seguridad es muy importante porque la seguridad de los sistemas de reconocimiento de voz es crucial para evitar el acceso no autorizado a información confidencial. También algo que mencionaba Kevin son los deepfakes, que es la tecnología de síntesis de voz que puede utilizarse para crear estos deepfakes, que básicamente es un audio falso que imitan la voz de una persona real con el objetivo de engañar o difamar. Y por último, el empleo, que así como habíamos dicho que podría surgir un aumento de la productividad, ya que la automatización de tareas mediante el reconocimiento de voz liberará a las personas, también la automatización de tareas basadas en la voz podría llevar a la pérdida de empleos en ciertos sectores. Entonces, básicamente eso es lo que pudimos recopilar y lo que podemos resumir de este tema en el que tratamos. Es bastante interesante y si igual contamos con las referencias bibliográficas si se desea tener un conocimiento más amplio, pero hasta aquí sería como toda nuestra contribución de nuestro equipo, de lo que pudimos como abordar y lo que nos pareció más importante acerca del tratamiento digital de las señales de voz. Entonces, aquí tenemos las referencias bibliográficas y eso es todo por ahora. Gracias por su atención.